Sean todos bienvenidos nuevamente a este podcast y a las personas que nos ven a través de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre el aula invertida. Es un modelo pedagógico muy interesante. Lo primero que debemos de hacer es entender su concepto. ¿Qué es eso, el aula invertida? Yo lo he resumido aquí en un documento muy interesante y dice lo siguiente. El aula invertida es un modelo pedagógico en el que se invierte el orden de una clase convencional, por lo que el alumno, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, TICs, se documenta y prepara sobre un tema planteado antes de la clase presencial a fin de profundizar en el conocimiento. Este planteamiento se sustenta en el aprendizaje activo frente al pasivo, propuesto por los métodos tradicionales y se engloba en el denominado Blended Learning, el B-Learning o educación mixta. Ya creo que bueno, si usted es profesor y está aquí, ya usted conoce el concepto. Aquí. Surgió en una academia militar de los Estados Unidos a principios del siglo XIX, en la que se planteó una metodología de aprendizaje basada en la que los estudiantes debían aprender de manera autónoma a través de las fuentes proporcionadas por sus profesores y utilizaban el tiempo de clase para resolver de forma conjunta los problemas que se plantean. El aula invertida o flip classroom también se conoce así. Permite que los formadores adapten las tecnologías al contexto pedagógico y tecnológico actual con el objetivo de aprovechar al máximo sus posibilidades innovadoras que ofrecen las TICs y las redes sociales, porque también se pueden utilizar. A ver, el aula invertida, esta metodología es buenísima realmente. Lo que pasa es que tiene algunos factores que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, el compromiso realmente de los estudiantes. También tienes que tomar en cuenta que ellos deben de tener recursos tecnológicos y que deben de tener datos, o sea, internet. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Ahora, si eso se toma en cuenta y se mezcla la educación, es súper buena porque el docente le facilita al estudiante los contenidos que van a tratar. Y en aula solo y únicamente nos vamos a centrar en resolver las situaciones para desarrollar las competencias necesarias. Por ejemplo, casos de matemáticas. Bueno, puedo enviarlos a ver videos y demás, o leer artículos, revistas, incluso un cómic que tenga que ver con matemáticas. Y en clase vamos a utilizar eso que ya vimos para resolver situaciones. Eso era una estrategia que yo utilizaba mucho cuando yo estudiaba en la universidad. Yo cuando estudié eso, tomé eso como una estrategia, lo convertí en una estrategia. ¿Cuál era mi estrategia? Bueno, ¿qué tema vamos a ver hoy? ¿Qué teorema de Pitágoras o la revolución industrial, la Primera Guerra Mundial? Entonces, ¿qué yo hacía? Yo simplemente, antes de que inicie la clase, siempre llegaba una hora antes a la universidad, cuando podía. Me quedaba en la biblioteca y en mi tablet buscaba contenido sobre ese tema que íbamos a tratar. ¿Cómo yo sabía los temas que íbamos a tratar? Bueno, porque los maestros estaban obligados a decirnos a nosotros qué iban a tratar durante todo el periodo académico. Entonces, yo simplemente veía qué tocaba, o sea, teníamos todo un cronograma. El jueves 15 toca tal tema, toca tal tema, y eso se respetaba. Entonces, simplemente yo llegaba a mi universidad y buscaba temas o veía videos, yo soy muy visual, veía videos o leía algo referente al tema que íbamos a tratar. Cuando yo llegaba a clase ya yo sabía todo lo que el maestro me iba a decir. Entonces, para mí era muy fácil incluso debatir temas y en cierta parte sobresalir. Era muy,
muy sencillo. En temas de filosofía también, o sea, para mí era muy sencillo. Hoy vamos a hablar sobre la estética de Hegel. Yo buscaba videos, leía algo sobre la estética de Hegel. Entonces, cuando llegaba al aula, llegaba con una idea. Ya solamente era debatir y resolver conflictos o problemas matemáticos. El aula invertida es un modelo muy bueno, muy bueno. Incluso se parece mucho a lo que es la metodología híbrida, realmente. Esto favorece el trabajo colaborativo, muchísimo involucra estrechamente al estudiante en el proceso de aprendizaje, obviamente. Hay una parte que depende de él. Eso hay que tenerlo en cuenta porque puede ser una desventaja también. Atiende la diversidad de ritmos de aprendizaje, exacto, y el aprovechamiento de los conocimientos. Sí, también respeta mucho lo que es el ritmo del aprendizaje, porque todos los estudiantes tienen un tiempo considerable. Desarrolla habilidades en los estudiantes como la comunicación oral y escrita y la capacidad de análisis y síntesis, la gestión del tiempo, la autocrítica, la adaptación a nuevas situaciones, la toma de decisiones y la creatividad, para poner algunos ejemplos. Todo eso sucede, de verdad que sí, todo eso se da, es cierto, es cierto. Ahora, ¿cómo? Este video se está haciendo un poquito largo, pero voy a tratar de resumir eso. ¿Cómo podemos implementar la metodología del aula invertida? Lo primero es que hay que tener objetivos claros. Luego de que se tienen objetivos claros, tienes que hacer una planificación de todas las tareas que se van a realizar. No puedes poner a ver un video por poner o sea, por el simple hecho de que no, tienen que ver un video. Porque así yo voy a estar haciendo el aula invertida. No, todo eso debe de tener un propósito. Y todo eso tú lo vas a tener en tu planificación. Seleccionar y preparar los recursos. Los recursos tienes que seleccionarlo muy bien y prepararlos. E investigar muy bien qué documento o qué video tú le vas a decir a tus estudiantes. Porque no puedes poner un disparate realmente. No funciona así. Hay que dedicarle un poquito de tiempo. Y luego preparar el trabajo en aula. El trabajo en aula tú lo vas a preparar de acuerdo a los documentos, los videos, las canciones, lo que sea, que tú le hayas dicho a los estudiantes que ellos iban a ver en su casa como tarea, en tal tiempo, dentro del aula, pero en ese tiempo. Entonces, luego de ellos ver esos documentos, esos videos, esas canciones, lo que sea, tú vas a hacer actividades, pero esas actividades tienen que estar estrechamente relacionadas con ese documento, con esa información que tú le compartiste a tus estudiantes. Así que nada, eso es el aula invertida. Realmente a mí me gusta mucho, funciona mucho, pero si lo vas a implementar, tienes que tomar en cuenta muy bien cuál es tu realidad y ver si es aplicable esa metodología. O yo no diría si es aplicable, porque en todos es aplicable, sino hasta qué punto es aplicable. Y nada, para mí ha sido todo un placer, como siempre, hablar sobre lo que me gusta.